En los próximos videos, presentaremos algunos de los tipos o arquetipos de financiamiento mixto que se implementan con mayor frecuencia en todo el ecosistema. Es importante tener en cuenta que una sola transacción puede contener uno, varios o todos estos arquetipos. Estos arquetipos no necesariamente operan en silos. Muchas transacciones se han beneficiado de subvenciones en la etapa de diseño y también de poder contar con un componente de asistencia técnica. El primer y más común de los arquetipos es el financiamiento mediante capital concesional o participación de riesgo. Aquí, los inversionistas públicos, catalíticos o filantrópicos proporcionan capital en condiciones por debajo de mercado, como por ejemplo préstamos con tasas bajas o subvenciones sin interés, dentro de la estructura de capitales de un fondo, facilidad o proyecto. Esta proporción de capital concesional reduce el costo promedio ponderado del capital en su conjunto y además puede proporcionar una capa adicional de protección a los inversionistas comerciales o privados. Para ilustrar este concepto, veamos el Women's World Banking Capital Partners Fund II, un fondo de capital patrimonial privado administrado por la gestora de activos Banco Mundial de las Mujeres. Para su segundo fondo, el Banco Mundial de las Mujeres buscaba ingresar y atender un nuevo segmento de clientes y prestatarios, diferentes a los que atendía anteriormente. Querían operar en geografías más riesgosas, con prestatarios más riesgosos. Para que esto sucediera, necesitaban incluir elementos concesionales en la transacción y así poder atraer a inversionistas comerciales o privados. Para ello, estructuraron un fondo con 3 tramos en la estructura de capitales, un tramo de deuda y 2 tramos de capital o patrimonio. El tramo de capital o patrimonio de primera pérdida es aquel que no está acorde con condiciones o guías totalmente comerciales, ya que proporciona un colchón de riesgo a los inversionistas comerciales que se encuentran en el tramo de capital o patrimonio comercial. En caso de incumplimiento, el tramo de capital patrimonial de primera pérdida es el que se verá afectado o agotado primero. USAID, el gobierno alemán y la Comisión Europea financiaron el tramo de capital de primera pérdida. Estos proveedores de capital en condiciones concesionarias tenían la intención de movilizar a los inversionistas comerciales hacia los tramos superiores. El tramo de capital senior atrajo al inversionista de impacto alemán Dreilenden y al Banco Europeo de Inversiones, entre otros. El Fondo de Financiamiento Combinado de $100 millones de Women's World Bank invierte en proveedores de servicios financieros enfocados en las mujeres en países de bajo ingreso y estados frágiles. Por ejemplo, el fondo ha realizado una inversión en una empresa fintech colombiana, proporcionando microcréditos y seguros para las mujeres microempresarias a través de una red de agentes informales. En el ejemplo del Banco Mundial de las Mujeres, el capital concesional vino en forma de capital patrimonial de primera pérdida, pero también puede venir en otras modalidades, incluyendo deuda subordinada o subvenciones en fase de inversión. Veamos cómo funciona el capital concesional o el financiamiento en términos y tasas de intereses por debajo de condiciones de mercado. Las porciones azules representan capital comercial. Y luego tenemos las porciones grises que representan el capital concesional, que entra en la transacción en términos por debajo del mercado. Cuanto más alta esté situada la inversión en este orden, menos arriesgada será. La deuda senior es la porción más protegida en esta estructura de capitales, y el patrimonio concesional. La posición más riesgosa está en la parte inferior. Normalmente, en finanzas, el mayor riesgo llevaría al inversionista a pedir mayores rendimientos para compensarlo por asumir un riesgo adicional. Pero en el caso del capital concesional, esto no está sucediendo. Volviendo al ejemplo del Banco Mundial de las Mujeres, la adición de un tramo de capital concesional hizo que el capital comercial subiera más alto, a una posición superior. Los inversionistas de renta variable o patrimonio en la clase A se beneficiaron de la protección contra el riesgo como resultado del tramo de primera pérdida. Pero, ¿cuáles son los términos y condiciones de la deuda concesional y el capital, o patrimonio concesional? Es posible ver a un donante otorgar un préstamo con un plazo largo a una tasa de interés muy baja o subsidiada. Si la tasa de interés no contempla el mayor plazo, esto significa que esta porción de deuda se proporciona en términos por debajo de condiciones del mercado. O se puede ver a un inversionista de impacto contribuir con capital que tiene un tope en cuanto a los rendimientos exigidos. El capital podría comportarse como patrimonio, pero los rendimientos por encima de cierto límite podrían acumularse y ser traspasado a los inversionistas de capital senior. En resumen, ¿cuál es el propósito del capital concesional, tanto en patrimonio como en deuda?
El propósito es alterar el perfil de riesgo-retorno de la deuda senior y el capital patrimonial para que los inversionistas comerciales o privados que evalúan esta transacción estén más interesados en participar. Se sienten más cómodos al ingresar a la transacción porque los rendimientos ajustados al riesgo han cambiado. El capital concesional como parte de la estructura de capitales es uno de los tipos más comunes de financiamiento mixto que Convergence ve en el mercado.